Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás, y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, que el Señor pueda guiar nuestras vidas también en este día, que podamos escuchar su voz y meditar en su palabra, y que Él sea guiándonos también en todo lo que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Hoy continuaremos con este recorrido por la vida del Señor Jesucristo, y meditando en lo que los 4 evangelios nos van presentando. Hoy estaremos viendo este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, los versículos 1 al 11, que también lleva por título La mujer adúltera. Así que vamos a estar meditando en este pasaje, pero antes de eso quiero invitarle a que podamos inclinar nuestros rostros y poder elevar una oración al Señor. Amado Padre, le bendecimos, Señor, le glorificamos, Padre, y exaltamos su nombre en esta hora. Damos a usted toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque usted es digno de recibirla, Señor. Queremos disponernos en sus manos, queremos disponer nuestras vidas en esta hora. Todo lo que, Señor, podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, le rogamos, Padre, que usted tome control y dominio de ello, Padre, y nos permita poder reflexionar y meditar en su palabra, y poder extraer de ella una enseñanza para nuestras vidas. Gracias, Padre, por todas sus misericordias, por todas sus bendiciones, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre y por no desampararnos. Gracias, bendito Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a pasar entonces al pasaje que en este día vamos a estar meditando. Como ya dije, Evangelio según Juan, en el capítulo 8, versículos 1 al 11, y lleva por título La mujer adúltera. Y dice así la palabra del Señor. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Como ya recordaremos, el Señor estaba en el templo. La fiesta de los tabernáculos ya había terminado, pero el Señor se quedó enseñando a la multitud. Ya vimos en las semanas anteriores cómo el Señor estuvo de cierta manera siendo enjuiciado, juzgado, y vimos cómo trataron de arrestarlo, pero no pudieron, ya que aquellos que habían sido enviados a arrestarlo no lo pudieron hacer. Por lo tanto, de una u otra manera, habían tratado de impedir que el Señor Jesús siguiera en medio de ellos y siguiera enseñando y predicando. Termina la fiesta y se esperaba que todos regresaran a sus casas, pero el Señor Jesús aún se queda en Jerusalén y aún permanece ahí en Jerusalén. En Lucas capítulo 21, versículo 37 dice: y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Vemos que reiteradamente el Señor fue a este monte, y en este pasaje Él también fue nuevamente a este monte. Este es un monte muy, muy recurrente para Él. Este monte de los Olivos fue un lugar donde Él muchas veces fue. De hecho, antes de ser arrestado, se va a este monte precisamente a orar y clamar al Padre. Es ahí donde Él es arrestado también y de ahí es llevado. Por lo tanto, en muchas oportunidades el Señor Jesús fue a este monte de los Olivos y Él estuvo ahí. Pero después Él regresaba y enseñaba. Como que este lugar fue en algún momento, por algunos momentos, un lugar de comunión con el Padre, un lugar de apartarse de la multitud. En Zacarías capítulo 14, versículo 4 se nos dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y está la importancia o el valor que tiene este monte, que hay una promesa, una profecía de Zacarías que afirma que cuando el Señor venga, Él precisamente vendrá a este monte. Y eso nos llama la atención, el hecho de que este monte sea como tan recurrente, haya sido tan recurrente en la vida del Señor Jesús, y que cuando el Señor Jesús venga, Él venga precisamente sobre ese monte. Dice el texto: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Aquel día, la enseñanza de Jesús fue interrumpida por estos escribas y fariseos. Recordemos que ellos ya habían tratado de muchas maneras poder detener la enseñanza del Señor Jesús, que Él siguiera predicando, Él siguiera enseñando. Ya lo habían tratado de acusar, lo cuestionaron, lo trataron de ridiculizar. Y incluso trataron de arrestarlo sin lograrlo, sin tener la posibilidad de lograrlo. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo. Dice el texto bíblico, la palabra del Señor nos dice: aún Dios no tenía determinado que se cumpliera este episodio, este momento en la vida del Señor Jesús en que Él fuera arrestado. Pero aquel día los escribas y los fariseos echaron a andar un nuevo plan. Este era un plan muy, muy estratégico, y seguramente si no lo planificaron, lo pensaron muy bien ante la posibilidad que se les dio. Quizás tuvieron conocimiento de esta mujer que estaba en adulterio y idearon un plan muy, muy, muy bien pensado, como que era un plan perfecto para hacer errar o equivocarse al Señor Jesús, o a poder así acusarle. Y le traen a esta mujer sorprendida, dice, en adulterio. Y surge entonces la pregunta de si estos
grupos, los escribas y los fariseos, estaban tan interesados en la ley, ¿por qué entonces interrumpieron la enseñanza de Jesús en el templo? Si lo que él estaba enseñando era exactamente la ley de Dios. Los escribas y los fariseos eran dos grupos muy importantes dentro del contexto judío. Los escribas eran los encargados de copiar la palabra, la escritura, para que no se perdiera precisamente estos textos. Recordemos que no había la posibilidad de sacar tantas copias como lo hay hoy en día, y que podemos sacar muchas copias de un texto y podemos hacer muchas copias de un libro incluso. Y de hecho, la Biblia se imprime muy rápidamente en estos días y rápidamente se pueden sacar copias. En ese tiempo no era así, no existían libros, no existían este papel que nosotros usamos hoy en día. Entonces era muy limitado el material y era muy limitado la forma en que ellos podían copiar las escrituras. Entonces los escribas eran personas que estaban exclusivamente dedicadas a escribir, copiar las escrituras. ¿Para qué? Para que los fariseos las pudieran leer, las pudieran enseñar en medio de un contexto de personas que no tenían mucha educación, que no todos tenían acceso a poder leer o a las escrituras. Entonces, estos hombres eran muy importantes, eran como de la alta sociedad. Los escribas eran los encargados de escribir la escritura y sin ellos no tendrían escritura. Si los fariseos eran encargados de leerlas y enseñarlas al pueblo. Por lo tanto, su labor tenía directa relación con la ley, con la palabra de Dios. Entonces, ellos eran responsables de que la palabra de Dios se mantuviera vigente, que no se perdieran las escrituras. Los escribas tenían que velar para que las escrituras no desaparecieran, sino que ellos tenían que copiarla para que se fuera renovando de tiempo en tiempo. Y los fariseos tenían que velar para que la palabra de Dios, las escrituras, la ley, fuese transmitida a las personas correctamente. Entonces, si su propósito o su función fundamental o central era la ley, transmitir la ley, era poder estudiar la ley más profundamente, ¿por qué entonces se rechazaban al Señor Jesús? Si Él precisamente estaba enseñando la ley, estaba hablando de las escrituras, de la palabra de Dios. Entonces, eso es una contraposición muy curiosa. Ellos afirmaban ser obedientes a la ley, pero por el contrario, estaban yendo en contra de la revelación de la Escritura, la revelación de la voluntad de la palabra de Dios, que era el Señor Jesucristo. Y la razón por la cual ellos estaban rechazando al Señor Jesús era por el éxito que Jesús tenía. Porque ellos no podían encontrar la forma de destruirlo. En cierta manera ellos sentían envidia del Señor Jesús, ya que el Señor Jesús predicaba, y ya lo hemos visto en otras oportunidades, como quien tiene autoridad, y el pueblo reconocía su autoridad. Aún los alguaciles que fueron a arrestar a Jesús reconocieron que Jesús enseñaba con autoridad. Entonces estaba obteniendo un éxito. Recordemos que ya en el comienzo del ministerio del Señor Jesús, Él tuvo un éxito en Jerusalén, y por esa razón Él vuelve hacia Galilea, y él dice, porque el profeta no tiene fama en su propia tierra, un reconocimiento en su propia tierra. Por eso mismo, porque el Señor Jesús, cuando llegaba a un lugar, causaba un impacto y empezaba a crecer el éxito, la fama en medio de la gente. Y eso era lo que los fariseos y los escribas estaban viendo, y que vieron en peligro por así decirlo, su sociedad, su alcurnia o su lugar en la sociedad. Vieron que había un hombre que estaba teniendo más éxito que ellos, y ellos ya no eran los maestros, no eran a quienes acudía la gente para escuchar la respuesta a la palabra de Dios, sino que eran simplemente, estaban quedando de lado, y ahora era el Señor Jesús, el centro de la atención del pueblo. En el pasaje anterior ya vimos que habían fracasado en su intento de atraparlo por la fuerza. No pudieron arrestarlo. Entonces, ahora estaban tratando
de buscar una forma de poder hacerlo, de poder atrapar al Señor Jesús. Llegaron al templo llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Por lo tanto, su acusación era grave. Era una mujer que estaba siendo acusada de algo que era muy grave. En Juan capítulo 9, versículos 1 y 2 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entendemos que para los judíos el pecado, o ellos tenían la idea de que el pecado era castigado. Por lo tanto, estos hombres al traer a esta mujer, la traen con la intención de que esta mujer sea castigada, pero al mismo tiempo quieren hacer que el Señor Jesús cometa un error. Quieren que el Señor Jesús cometa una equivocación. Y ese es el propósito. Ahora, aún los discípulos del Señor Jesús, vemos acá en Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, tienen el pensamiento de que el ser humano que tenía alguna enfermedad o algo, era a causa de su pecado, a causa del pecado que había cometido. En este caso, acá ellos consideran que este hombre que era ciego de nacimiento era como resultado del pecado, ya sea de sus padres o de él mismo. Y por esa razón era ciego. Entonces, el Señor en esa oportunidad le aclara que no es ni por los padres ni por él, sino para que el nombre de Dios sea reconocido o para la gloria de Dios. Acá esta mujer era adúltera y merecía un castigo y que como consecuencia de sus actos tenía que recibir un castigo. Ese era el pensamiento de los fariseos. Pero ellos ya habían demostrado su insensibilidad hacia las necesidades de las personas. Seguramente esta mujer fue traída de mala manera. Lo más probable es que haya sido traída a la fuerza, con golpes, insultos, haya sido tratada de una manera vejatoria. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas no tenían una sensibilidad, sino que eran insensibles a las personas, al dolor, a la tristeza. Y vemos en Juan capítulo 5, versículo 1 al 18, cuando se nos narra este episodio de este paralítico del estanque de Betesda, cuando ellos, en vez de alegrarse porque él se haya recuperado la salud, haya podido caminar, estaban cuestionando el hecho de que hubiese sido sanado en día de reposo. Era más importante el día de reposo que en la sanidad de este hombre. Entonces, ellos tenían su mirada en algo equivocado, en algo erróneo. No habían puesto su mirada en la verdad, en lo que era importante para el Señor, sino que estaban poniendo su mirada en lo que ellos consideraban que era importante, en este caso las normas que la ley tenía establecida, pero que cuando el Señor las entrega, no está poniéndolas por sobre la necesidad de las personas, sobre la misericordia de Él hacia las personas. Estos hombres le dicen al Señor Jesús, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta pregunta, esta frase, tiene un peligro para el Señor Jesús. ¿Por qué? Aunque ellos tenían un tribunal para enjuiciar, ellos llevan a esta mujer hasta donde está el Señor Jesús. ¿Para qué? Para obligar al Señor Jesús a que la juzgue, a que Él la juzgue. Es curioso, ellos se dirigen al Señor Jesús como maestro. De cierta manera, le están dando un reconocimiento que no le habían dado antes. Y ahora se dirigen a Él como maestro. Hemos encontrado a esta mujer en el acto de adulterio. ¿Qué haremos? En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Por qué la traen al Señor Jesús si Él supuestamente no era nadie? Entonces, el reconocimiento o el reconocerles como maestro no tenía otro propósito
simplemente mostrar una dependencia, una falsa dependencia, un falso reconocimiento al Señor. Ellos fingían un falso respeto, se dirigen a Jesús como con ese título de maestro y hacen referencia al mandamiento divino. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ese era el mandamiento, era bíblico, estaba en la escritura. Pero Jesús supuestamente no era el encargado de juzgar. No tenía por qué ser él el que juzgara si no le habían reconocido como el Mesías, como el enviado de Dios. Nadie le había dado el título de maestro, no le reconocían a él porque no había sido parte de ninguna de las escuelas de los maestros. Entonces, ¿por qué traen a Jesús, a esta mujer? El propósito era hacer errar al Señor Jesús. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? De cierta manera Jesús no iba a determinar la vida de esa mujer, pero ellos querían tener de qué acusarle. Lo que los fariseos y los escribas buscaban era obligarle a decir algo que ellos pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo o quizás para acusarle también ante las autoridades. Si él decía, no la apedreen, entonces lo iban a desacreditar ante el pueblo. ¿Por qué? Porque no obedecía la ley. Y si por el contrario él decía, apedréenla, lo iban a acusar ante las autoridades. ¿Por qué? Porque no se les tenía permitido enjuiciar a nadie. En realidad, estaban obligando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Si tenía misericordia y la perdonaba, el pueblo o lo iban a tratar de desacreditar delante del pueblo. Y si aplicaba la justicia, lo iban a acusar ante las autoridades. En Mateo capítulo 11, versículo 19, dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ellos habían demostrado que no reconocían en él a una autoridad, lo cuestionaban, lo habían acusado de ser comilón, de ser bebedor, de ser amigo de pecadores. Entonces, ya le habían hablado mal de él en muchas oportunidades. Habían tratado de derrumbar la imagen del Señor Jesús, derribar esa imagen, y no lo habían logrado. Y ahora están tratando de encerrarlo, hacerle una trampa, de tal manera que él no pueda salir. En otra ocasión, mientras comían en casa de Simón, el fariseo, había dejado que una mujer pecadora de la ciudad ungiera sus pies y le había asegurado que sus pecados habían sido perdonados. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Entonces ellos constantemente cuestionaban lo que el Señor hacía. Él se había identificado muchas veces con los pecadores. Entonces ellos decían, lo más probable es que no castigue a esta mujer porque él ya ha mostrado su identificación con los pecadores. Se ha demostrado que está en cierta manera a favor de los pecadores. Así que ellos pensaron, lo más probable es que no vaya a enjuiciar a esta mujer. Entonces lo podremos dejar en evidencia delante del pueblo. Ese era el pensamiento. Ahora, pues, ellos esperaban que mostrara hacia la mujer adúltera la misma misericordia que le había caracterizado durante todo su ministerio. Pero si lo hacía, él quedaría claro para ellos que no respetaba la ley de Moisés, aunque no era algo que ellos respetaran tan estrictamente tampoco. No era un mandamiento que se estuviese respetando. Ya se había desvirtuado, se había corrompido bastante. Ellos ya ni siquiera lo respetaban tan estrictamente, pero en esta oportunidad vieron la oportunidad para hacer caer al Señor Jesús. Así que
quisieron hacer. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ciertamente, la gracia y la misericordia de Dios vino a través del Señor Jesucristo. Ellos no sabían esto. Ellos pensaron simplemente y recordaron las veces que el Señor Jesús se había identificado con los pecadores y pensaron que lo más probable es que el Señor Jesús perdonara a esta mujer. Ahora, si condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si le perdonaba, ¿no era justo en perjuicio de la verdad y una negación de la ley divina? ¿No decía la ley que Dios no justificaría al impío? Es interesante cómo seguramente pensaron también esto y cómo trataron de encerrar al Señor Jesús de tal manera que hiciera lo que hiciera, iba a ser enjuiciado o iba a ser dejado en evidencia. De cierta manera estaba entre la espada y la pared, y cualquiera de las dos decisiones que tomara o las dos acciones que tomara, el Señor Jesús iba a, en cierta manera, a perder. Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, ellos sabían lo que la ley decía, se la sabían de memoria. Sabían que él no podía justificar a esta mujer, pero tampoco la podía condenar. ¿Qué diría Jesús? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su respuesta? En Juan capítulo 18, versículo 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos sabían que nadie podía enjuiciar y condenar a una persona. ¿Por qué? Porque los romanos no se lo permitían. Entonces, Jesús no podía perdonar a la mujer porque iba a quedar en evidencia ante las autoridades, ante el pueblo, perdón, pero tampoco podía condenar a la mujer porque iba a quedar en evidencia o iba a ser acusado delante de las autoridades de hacer algo que no les estaba permitido hacer. Así que era un problema grave. Ahora, hay un pasaje en Job capítulo 5, versículo 13 que dice, ¿qué prenda a los sabios en la astucia de ellos? Y frustras los designios de los perversos. Y el Señor demostró quién era Él. Él demostró que Él no era cualquier maestro, cualquier profeta, cualquier hombre, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Él conocía el pensamiento de ellos. Él sabía lo que estaban pensando en su corazón, lo que había en su corazón, cuál era la intención de ellos. Dice el texto, Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. Él no contestó en el momento, no contestó al tiro, sino que se quedó callado, guardó silencio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, perdón, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no había venido a condenar a nadie. Él había venido a salvar. Y más adelante veremos el precio que él tuvo que pagar para salvar y no condenar. En Juan capítulo 8, versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dijo el Señor Jesús. Vosotros juzgáis humanamente, yo no juzgo a nadie. Es cierto que un día el Señor juzgará a vivos y a muertos, pero ese día todavía no ha llegado. Juan capítulo 5, versículos 27 al 29 nos menciona esto. Él un día juzgará a toda la humanidad, a los vivos y a los muertos, pero aún no ha llegado ese momento. Pero mientras Él estaba acá en ese tiempo, Él no había venido a juzgar ni a condenar a nadie. Él había venido a salvar. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribió algo.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que escribía? Hay muchas teorías acerca de lo que el Señor Jesús estaba escribiendo. Hay muchas hipótesis. Muchos han tratado de argumentar o de especular acerca de lo que el Señor Jesús estaba escribiendo. Pero la verdad es que nadie puede tener claro qué fue lo que el Señor Jesús escribió y qué es lo que estaba escribiendo. Nadie testificó acerca de eso. Quizás alguien lo vio, pero no lo consideró importante, no consideró que fuese importante, o el Espíritu Santo no le llevó a registrar lo que él estaba escribiendo. Por lo tanto, dejó de ser, al no ser algo que se muestre, que se refleje, o que quede registrado, es porque para Dios no es importante que nosotros sepamos lo que Él escribió. No es el centro del pasaje. El pasaje no se trata de lo que Jesús escribió en la tierra. El pasaje se trata de esta situación a la cual se estaba presentando, a la cual se estaba llevando a Jesús a tomar una determinación. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es lo que el Señor está diciendo. Jesús rehusó servirles de juez. Era claro que la ley dejaba en evidencia cuál era la sentencia que tenía que venir sobre este pecado. Sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, él tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo. Él primero había guardado silencio, pero ante la insistencia de los escribas y los fariseos, él responde y él dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él no emitió juicio, les devolvió en cierta manera la responsabilidad a ellos. Si ellos querían juzgarla, que la juzgaran. Y si ellos querían condenarla, que la condenaran. Pero él no la condenó, no la juzgó. Y acá hay algunas cosas que son interesantes, debemos considerar para juzgar a otro. Primero, es necesaria la inocencia de aquellos que están acusando, de los acusadores. No es tan así como llegar y acusar o llegar y juzgar, sino que aquel que acusa, estamos hablando en el contexto bíblico, en el contexto del reino de los cielos, el que acusa debe ser inocente para poder acusar. El Señor cambió la atención de la mujer tirada en el suelo hacia los acusadores. Ellos estaban acusando a esa mujer, queriendo juzgar a esa mujer, y el Señor desvió, en cierta manera, el dedo acusador hacia ellos. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, le dice el Señor. La lleva a ser juzgado por su propia conciencia. Que sea su conciencia la que juzgue. Ya no toma él el juicio en sus manos, sino que hace que ellos, juzgados por su conciencia, se consideren si son justos, si son inocentes o son pecadores. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer. Lo único que hizo fue intrínsecamente preguntarles a ellos si ellos estaban libres de pecado, si ellos no habían pecado nunca. No habían nunca cometido un pecado. Y si era así, ellos tenían que pensar entonces por qué ellos odiaban al Señor Jesús. ¿No respiraban odio contra Jesús y buscaban la forma de matarle? Si ellos eran inocentes de pecado, ¿por qué entonces actuaban de esa manera? En Juan capítulo 7, versículo 19 nos dice, ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ya el Señor les había hecho meditar
en la inconsistencia, en la incongruencia de sus argumentos o de su mensaje, ya que ellos decían que obedecían la ley y que respetaban la ley, pero sin embargo estaban quebrantando la ley al querer matarlo y al querer juzgar a esta mujer también. ¿Por qué? Porque a nadie se le había atribuido la autoridad para juzgar. Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado, en ningún caso, o que su transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que ellos no eran los responsables de acusarle o de condenarle. No estaba en sus manos condenarles o acusarles. Ellos eran tan pecadores como esa mujer, porque para Dios no hay pecados más graves o menos graves. Todos los pecados son de la misma manera. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ellos no tenían autoridad para juzgar. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad, no tenían el poder para juzgar. El Señor los confronta en Juan capítulo 8, versículo 46, le dice, ¿quién de vosotros me puede condenar o me puede juzgar de pecado? O en cierta manera, ¿quién de ustedes es más santo o más perfecto o más justo que yo para que pueda juzgarme? Para que pueda juzgar a alguien, yo tengo que ser inocente, yo tengo que ser santo, perfecto. Si no, no tengo la autoridad para juzgar. Y eso es lo que el Señor les lleva a meditar a estos fariseos y escribas que estaban ahí. Lo segundo, se debe juzgar sin hacer acepción de persona. Y acá aparece algo interesante. Dice Levíticos 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Eso era lo que la ley decía. Ellos supuestamente estaban obedeciendo la ley, pero si querían juzgar, ellos tenían que ser justos para juzgar. Inocentes primero, pero si querían emitir un juicio, ese juicio tenía que ser justo y no estaba siendo justo. ¿Por qué solo habían traído a la mujer si supuestamente habían encontrado a esta mujer en el mismo acto de adulterio? Y el hombre, ¿por qué no estaba ahí? ¿Por qué solo pusieron su mirada en la mujer? ¿Por qué todo el peso de la ley tenía que caer sobre la mujer y no sobre el hombre? Entonces, un juez no puede ser parcial, no puede hacer acepción de persona, no puede inclinar su balanza hacia un lado y no inclinarla hacia el otro, no puede condenar a un culpable y dejar libre o inocente a otro. Y eso lo que el Señor les está recriminando también. Su injusticia, su falta de autoridad para juzgar, pero también su parcialidad para juzgar, al solo juzgar a la mujer y no haber juzgado al hombre. Lo tercero, en el juicio divino todas las personas serán juzgadas. Los judíos y también los hombres esperan el juicio divino sobre los demás, pero rara vez sobre ellos mismos. Los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús reclamando el juicio para la mujer sorprendida en adulterio, pero no pensaron que ellos mismos iban a ser juzgados. Pero si querían hacer juez a Jesús, debían saber que ellos también serían juzgados por el Señor. Él iba a juzgar, Él va a juzgar, y no va a juzgar solo a quienes ellos consideraran pecadores, sino a todos. El Señor les lleva a meditar en eso también. Si ustedes están libres de pecado, pueden juzgar, pero al no estarlo, también van a ser juzgados. También van a tener que responder por sus pecados. Lo cuarto, todos los pecadores serán juzgados. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Ellos creían que por todas sus prácticas, toda su ceremonia, por su autoridad, por el reconocimiento que ellos tenían y por el lugar que ocupaban,
estaban libres de ser juzgados o ser condenados. El Señor les dice a través de esto, si están libres de pecado, lancen la primera piedra, pero al no hacerlo, estaban reconociendo que ellos eran pecadores y tenían que saber que ellos también serían juzgados. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores notorios como los publicanos y las mujeres pecadoras. Pero al reconocer que ellos eran pecadores, también tenían que darse cuenta y reconocer que ellos también serían juzgados. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. No pudieron juzgar ellos. Y aquí está lo interesante del pasaje. Ellos no podían juzgar a la mujer. Lo mismo que el Señor Jesús. Ellos no podían decir que esa mujer era inocente. Jesús tampoco lo dijo. Pero ellos tampoco podían juzgar a la mujer. ¿Por qué? Porque no se le estaba permitido condenar a nadie, matar a nadie. Ellos no tenían la autoridad política para juzgar a una persona y matarla. Ya lo vimos delante. Los romanos no les permitían a ellos condenar a muerte a una persona. Esa era una atribución que solo ellos tenían. Y lo vemos con el Señor Jesús. No fueron los judíos los que lo condenaron, ellos fueron los que instigaron, los que presionaron para que mataran a Jesús. Pero el que dictó la sentencia fue el gobernador romano. Él dicta la sentencia. Él condena a muerte porque él tenía la autoridad de hacerlo, nadie más. Ellos, al oír esto, quedaron sin palabras. ¿Por qué? Porque no podían decir que esa mujer era inocente, pero tampoco podían enjuiciarla por lo que había hecho. No tenían esa autoridad. Jesús, en cierta manera, le está diciendo, yo tengo la autoridad y yo un día los voy a juzgar, pero hoy no. Hoy ustedes tienen que decidir qué van a hacer. Si ustedes se encuentran libres de pecado, lancen a la primera piedra. Lo más probable es que ellos hayan pensado, no podemos matarlo, no podemos lanzarle la piedra, no tenemos esa autoridad. Pero también es el hecho de que Dios, a través de su conciencia, su corazón, les acusó. Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Ellos sabían que estaban pecando. El Señor trajo a su memoria sus pecados y los pecadores que ellos eran y se retiraron avergonzados porque no tenían la autoridad para juzgar o condenar a esta mujer y Jesús no lo iba a hacer. Muy pronto los escribas y fariseos empezaron a sentirse incómodos y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. No les quedó más que retirarse derrotados, avergonzados, a causa de su propio pecado. Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos sabían que no podían acusar, condenar. ¿Por qué? Porque el Señor había demostrado que conocía sus corazones y sabía lo que había en sus corazones. Esto no quiere decir que llegaran a arrepentirse sinceramente de sus pecados, sino más bien que tenían la sensación de que Jesús podía leer su corazón como si fuera un libro abierto, y esto no les gustaba. Ellos no se arrepintieron quizá, solo se avergonzaron de lo que había en sus corazones. Una vez más fueron ellos mismos quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22, también nos narra otro episodio cuando ellos tuvieron que admitir su derrota
reconocer su falta de autoridad delante del Señor. Y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Una vez que los acusadores se hubieron ido, quedaron solo Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no huyó cuando quedó sola. No trató de escapar, sino que se quedó ahí. Curiosamente, ella quedó esperando. A diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y por lo tanto estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. El Señor Jesús sí podía haberla juzgado y sí tenía la autoridad para condenarla, pero no lo hizo. Esta mujer descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón para los pecadores. Si usted y yo vamos a la presencia del Señor, humillados, reconociendo nuestro pecado, nuestra falta, solo en la presencia del Señor, solos, podríamos encontrar perdón para nuestros pecados. Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés exclama estas palabras en la segunda oportunidad en la cual recibe la ley, porque solo Dios muestra su amor y su misericordia a través de su Hijo Jesucristo en favor de nosotros. Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaron? Nadie te condena. Nadie fue capaz de condenarte. No, le dice ella, nadie. Ni yo, le dijo Jesús, te condeno. La mujer no presentó excusa alguna para su pecado. No se intentó justificar comparándose con otros pecadores peores que ella. Ella sabía que era culpable. Ella sabía que había fallado, que había pecado y que estaba, en cierta manera, recibiendo el justo juicio por lo que ella había hecho. Así que no trató de esquivar su responsabilidad. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente. Así que Jesús no necesitó condenarla. No necesitó juzgarla, condenarla. Ella sabía que era pecadora, sabía que había fallado, sabía que había hecho algo malo y que estaba delante de aquel que la podía juzgar, pero no tuvo temor, no tuvo miedo de ser juzgada. Tampoco la avergonzó más. El Señor tampoco la ridiculizó, le encaró su pecado, puesto que ella ya había sufrido bastante en medio de sus acusadores y de las multitudes allí presentes. Por lo tanto, no quiso poner más carga sobre ella. No le dijo nada. Le preguntó solamente: ¿dónde están los que te acusan? Nadie te condenó. Y después, ante la respuesta negativa de ella, él le dice: ni yo te condeno. En lugar de condenarla, Jesús mostró rápidamente su misericordia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significa la gracia que libera al culpable de la condenación. Para Jesús, hasta una mujer malvada podía ser salvada. Para el Señor Jesús nadie quedaba fuera de la gracia y la misericordia. Y así pudo manifestar claramente cuál era el propósito con el que Jesús había venido a este mundo. Nuevamente, versículo 17 del capítulo 3 de Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta mujer experimentó esa gracia, esa misericordia, la salvación en la persona del Señor Jesús. ¿Qué pensaría el marido de la mujer adúltera cuando escuchara que Jesús no la había condenado? ¿Le parecería justa su decisión? Eso no es parte del pasaje. Es una pregunta que nace en base a la narración, pero no es parte del pasaje. Eso nos lleva a entender, sí, que hay consecuencias a causa de nuestro pecado.
Y que aunque Dios perdona nuestros pecados, aunque Dios tiene compasión de nuestra condición, eso no quiere decir que no tengamos que experimentar las consecuencias de nuestros pecados. No se narra lo que pasó con el marido, pero seguramente esta actitud, este pecado de esta mujer tuvo sus consecuencias que afectaron su matrimonio, afectaron quizás su familia, su hogar. Pero ella había experimentado la gracia, la misericordia, el perdón del Señor Jesús. Y seguramente eso le dio las fuerzas para que se produjera una restauración, tanto en su vida como en su hogar. Debemos notar que la misericordia de Dios siempre va ligada con su justicia. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza, y Él es tanto justo como misericordioso. Por lo tanto, que Él no haya condenado a esta mujer no quiere decir que Él haya considerado que no había pecado o que no merecía castigo. Él simplemente asumió la responsabilidad de lo que la justicia reclamaba a causa de la acción que ella había tomado, había cometido. Al él perdonarla o al él mostrar su gracia, estaba asumiendo también la responsabilidad de que la justicia de Dios fuese satisfecha y que hubiese un castigo a causa del pecado que ella había cometido. ¿Cuánto le costó a Jesús no condenar a la mujer adúltera? La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 nos dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados? Para el Señor Jesús no fue simplemente fácil, no la llevó fácil el no condenar a esa mujer. Él asume en su cuerpo, en su vida, la responsabilidad de pagar el precio por el pecado, el castigo por el pecado de esa mujer. Y la palabra del Señor atestigua de que Él llevó nuestras enfermedades, Él enclavó nuestras dolencias, pero también Él llevó el precio de nuestra paz, fue sobre Él. El pecado de nosotros fue sobre Él. Él llevó nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado. El Señor le dice a esta mujer, vete y no peques más. Aquí hay otro detalle por el que podemos ver que Jesús no era indiferente ante el pecado de esta mujer. Inmediatamente después de que le dijo a la mujer que no le condenaba, le advirtió que debía abandonar su vida pecaminosa. Vete y no peques más, le dijo. No basta solo con arrepentirse, sino que tiene que haber un cambio en la vida. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, el que cree en el Señor Jesús, el que le sigue al Señor Jesús, jamás volverá a hacer lo que cometió antes, a pecar de la forma en que pecó antes de conocer al Señor. Abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. Nadie que diga que se arrepiente de su pecado puede continuar obrando y cometiendo los pecados que había cometido antes. Debe arrepentirse y dejar de hacer aquello que ofende a Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Juan capítulo 5, versículo 14 dice, después les halló Jesús en el templo y les dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Nuevamente, ante la sanidad de este hombre, cuando el Señor Jesús nuevamente lo ve, le dice, mira, no peques para que no te venga alguna cosa peor. Debe haber un cambio, debe haber una restauración en la vida del ser humano. No puede continuar haciendo lo mismo, no puede pretender que Dios le va a perdonar constantemente su pecado. Tiene que producirse un cambio. Justificación primero y luego santificación. El Señor primero justifica y después santifica. Primero nos declara justos delante del Padre, pero después Él va haciéndonos justos, haciéndonos santos.
Jesús trajo una nueva oportunidad a los pecadores para que puedan empezar una nueva vida a través del arrepentimiento y el perdón. La culpa ya nunca puede ser motivo para quitar la esperanza al pecador. ¿Y quién no necesita otra oportunidad? Todos nosotros. El perdón de Dios a través del Señor Jesucristo es una realidad y nunca más seremos esclavos del pecado. Pero si necesitamos el perdón de Dios, tenemos que ir a la presencia del Señor y pedírsela. Conclusión. En este pasaje hemos considerado varias formas de tratar con el pecado. Primero, el pecado ante otros pecadores. Lucas 18:11 dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entendemos y recordemos que este fue el fariseo que estaba orando en el templo al lado del publicano. Y él se jactaba de su condición. En la relación del pecado ante otros pecadores, siempre vamos a encontrar a alguien que va a querer juzgar, que va a querer condenar, que se va a considerar mejor o superior al pecador. Por lo tanto, el pecador ante otros pecadores va a encontrar siempre jueces que lo van a tratar de enjuiciar y condenar. Dios nunca nos juzga comparándonos con otros pecadores, peores que nosotros, sino con su propia ley divina, santa y perfecta. Él jamás me va a condenar a mí porque yo soy más pecador que tal o cual persona. Él me va a condenar a mí si yo soy pecador en comparación o según su palabra, su ley, la cual es santa, perfecta y sobre todas las cosas es la palabra de Dios. Lo segundo que vimos es el pecador ante la ley de Dios. Según hemos podido considerar en este pasaje, la ley tampoco ofrecía ninguna salvación al pecador. Ante el caso de la mujer adúltera, la sentencia de la ley estaba muy clara. Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Esa mujer tendría que haber sido apedreada según la ley. Por lo tanto, el pecador ante la ley de Dios es condenado. No tiene esperanza, no tiene salvación. Y no solo el pecado de adulterio, sino que la más mínima violación de alguno de los mandamientos será igualmente castigada por Dios. Él nos juzgará según su palabra, según la ley que Él ha dictado. Y la más mínima violación a su palabra será castigada, será condenada por Dios. El pecado ante la conciencia. Los fariseos y los escribas tuvieron que salir de la presencia de Jesús a ser acusados por su conciencia. En realidad, la conciencia funciona como una extensión de la ley de Dios o que Dios ha puesto en nuestros propios corazones. Nuestra conciencia nos acusa a causa de la ley de Dios. La ley está, en cierta manera, se extiende a través de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, la conciencia, al igual que la ley, nos acusa y lo único que puede hacer por nosotros es indicarnos que necesitamos un Salvador, pero no nos puede salvar. Nuestra conciencia no nos puede ayudar a cambiar, a no pecar. La ley no nos puede ayudar a cambiar, a no pecar. Solamente nos pueden ayudar a identificar nuestro pecado, simplemente nos dicen que somos pecadores, pero nada más. El pecador frente a Cristo. Cuando la mujer quedó sola ante Jesús, descubrió que en él hay misericordia y perdón, aún para los peores pecadores. Ni yo te condeno, dijo el Señor. Él mostró su misericordia y su perdón. Y eso se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos presentamos delante del Señor y reconocemos nuestro pecado, el Señor muestra su misericordia y su perdón a nosotros. Pero eso tiene que ir unido también con el arrepentimiento y nuestro cambio de actitud. Pero no olvidemos que para poder decirle estas palabras tan consoladoras, fue necesario que más tarde Jesús cargara con sus pecados
y con nuestros pecados en la cruz. Si Él lo dijo, no fue tomándose una atribución que no tenía. Fue consciente de que Él después iba a tener que responder ante la justicia de Dios por los pecados de esta mujer. Algunas preguntas que quiero compartir con ustedes para que ustedes puedan meditar. Número 1. Razone cómo trataban los religiosos judíos a los pecadores de su tiempo. 2. ¿Cree que fue justo que el Señor perdonara a la mujer adúltera? ¿Cuál fue el coste que tuvo para él? Analice lo que podemos aprender en este pasaje sobre el juicio de Dios. 4. ¿Cuál es el propósito de la ley y de la conciencia? Justifique su respuesta con alguna cita bíblica. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Que el Señor pueda bendecirnos cada día. Muchas gracias por este tiempo que se ha tomado para meditar en la palabra del Señor. Si Dios así lo permite, nos estaremos encontrando la próxima semana para seguir meditando en la palabra del Señor. Mientras tanto, muchas bendiciones para usted. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin.